literal A del punto 5 del taller número 4. Nos dicen, sea X y U vectores del plano linealmente independientes. Para literal A. Nos dicen probar que el área del paralelogramo cuyos vértices son el origen X, U y X más U es la magnitud de U por la magnitud de X menos la proyección de X sobre U. Esto igual a la magnitud de X por la magnitud de U menos la proyección de U sobre X. Y esto igual a la raíz de la magnitud de U al cuadrado que multiplica la magnitud de X al cuadrado menos el producto punto entre U y X, esto al cuadrado. Recordemos algo. Para nosotros calcular el área de un paralelogramo, debemos de considerar uno de esos lados como base, digamos este lado, y una altura, donde la altura es perpendicular a la base. Y la forma de calcular esa área es igual a base por altura. Vamos a utilizar esto para lograr concluir con lo que nos piden. Consideremos entonces un paralelogramo con los vértices que nos da el ejercicio. Nos dice que ese paralelogramo debe estar conformado por el origen, por un punto X o un vector X, digamos este, un vector U que es linealmente independiente con el vector X, digamos este, y el otro punto que va a ser la suma de X más U. Si sumamos a X más U por el método del paralelogramo, vemos que nos va a dar este punto. Este punto viene siendo X más U. Y ahí tenemos el paralelogramo con el que vamos a trabajar. Listo, notemos lo siguiente. Podemos conocer el área de este paralelogramo tomando como base la magnitud del vector U. Entonces, ese es el primer caso. Tomemos como base eso, la magnitud del vector U. Y la altura, vamos a decir que va a ser esta, que tiene que ser perpendicular a lo que elegimos como base. ¿Cómo podemos calcular esta altura? La podemos conocer de la siguiente forma. Proyectamos el punto X sobre el vector U y obtenemos este punto. Este punto viene siendo la proyección de X sobre U. Luego, esta altura va a ser la magnitud de este punto menos este punto. Y el área va a ser entonces base por altura. Magnitud de U que multiplica a la altura, que es la magnitud de X, menos la proyección de X sobre U. Y vemos que esta área es una de la que nos piden concluir. Ahí tenemos la primera. Para concluir con esta, no tomemos ya como base la magnitud de U, sino que tomemos como base
la magnitud de x. Tomemos esto como base. Luego la altura correspondiente a esto como base va a ser, o vamos a considerar esta, que debe ser perpendicular a lo que elegimos como base. Entonces, como base estamos tomando la magnitud de x y como altura tenemos que viene siendo lo que mide este segmento. Y esta distancia la podemos conocer con este punto y este punto. Noten ustedes que este punto es la proyección ortogonal del vector u sobre el vector x. Luego, si calculamos la magnitud de este punto menos este punto, obtenemos la altura. Y así, el área de ese paralelogramo va a ser igual a base por altura, que tenemos como base la magnitud de x, y como altura tenemos que es u menos la proyección de u sobre el vector x. Y vemos que es otro de los términos que nos da el ejercicio. Solo falta concluir acerca de este término. Miremos si este término es otra forma de conocer el área de este paralelogramo. Vamos a partir de estos términos y tratar de llegar a uno de estos para darle validez a este. Entonces nos están dando que el área también lo podemos conocer de esta forma, que es la magnitud de u al cuadrado por la magnitud de x al cuadrado menos el producto punto entre u y x al cuadrado. Tenemos un producto punto indicado y recuerden ustedes que un producto punto se calcula de la siguiente forma, o podemos sustituir esto por esto. Producto punto entre u y x va a ser lo mismo que la magnitud de u por la magnitud de x, esto por coseno de teta, donde teta es el ángulo entre el vector u y el vector x. En la gráfica, ¿quién sería ese teta? Viene siendo este, el ángulo entre el vector u y el vector x. Y esto en raíz. Este menos multiplica este término, entonces lo podemos dejar simplemente de esta forma. Luego podemos sacar factor común, este 2 está elevando a todos estos términos, entonces reescribámoslo más bien en este otro renglón. Magnitud de u al cuadrado, magnitud de x al cuadrado, menos, este 2 eleva a todos los términos, magnitud de u al cuadrado, magnitud de x al cuadrado y coseno al cuadrado de teta. Sacamos factor común entre este término y este término. Vemos que como factor común está magnitud de u al cuadrado por magnitud de x al cuadrado. Esto que multiplica 1 menos coseno al cuadrado de teta. Tenemos esto hasta el momento. Recordemos algo, esta identidad trigonométrica, que seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta es igual a 1. Luego, si mandamos este coseno hacia el otro lado, nos va a quedar que seno al cuadrado de teta es igual a 1 menos coseno al cuadrado de teta. Es decir, podemos sustituir esto por seno cuadrado de teta. Y así tenemos entonces que esa área es igual a la raíz de magnitud de u al cuadrado, que multiplica magnitud de x al cuadrado, eso lo sustituimos por seno cuadrado de teta. Le aplicamos raíz a cada uno de estos términos, bueno, a todo este término.
con la raíz y tenemos que esto es igual a la magnitud de u por la magnitud de x por seno de teta. Miremos en el esquema quién es seno de teta. Si este es teta y podemos considerar este lado, podemos considerar este triángulo, donde ya sabemos que este lado, la longitud de este lado es, pongámoslo por aquí, este lado es magnitud de u menos la proyección de u sobre x. Tenemos esto como magnitud de este lado, como longitud de este lado. Luego seno de teta va a ser igual a opuesto por identidades trigonométricas al lado opuesto dividido la hipotenusa. Así tenemos magnitud de u por magnitud de x por seno de teta, que es lado opuesto, y tenemos aquí como lado opuesto a la magnitud de u menos la proyección de u sobre x. Esto sobre la hipotenusa, y tenemos como hipotenusa a la magnitud de u. Simplificamos este término y tenemos que esto es igual a la magnitud de x que multiplica a la magnitud de u menos la proyección de u sobre x. Y vemos que a lo que llegamos es algo equivalente, que es exactamente este mismo término, esta misma forma para calcular el área del paralelogramo con el que estamos trabajando. Y concluimos este literal. El literal B del punto 5 del taller número 4. ¿Cuántos paralelogramos se pueden construir de tal manera que tres de sus vértices sean los puntos, el origen, x y u? ¿Qué relación existe entre las áreas de estos paralelogramos? Justifique su respuesta. Entonces, como queremos considerar todos los paralelogramos que se puedan construir con tres puntos o tres vértices, como el origen u y x, vamos a llamar a ese cuarto vértice, lo vamos a llamar el punto P. Vemos que una posibilidad de ese cuarto vértice para formar un paralelogramo con esos otros tres puntos es este otro, que es el resultado de hacer x más u. Entonces, posibles puntos o los puntos que van a cumplir con esas condiciones va a ser el primer caso, que ese cuarto punto o ese cuarto vértice se halle como la suma entre x y u. Otra posibilidad es que ese punto P sea la diferencia entre x y u, x menos u. Y la otra posibilidad es que ese punto P se halle como u menos x. Ahí tenemos los casos en los que es posible considerar un cuarto vértice que forme un paralelogramo con los puntos x, u y el origen. Grafiquemos lo que tenemos. El punto P igual a x más u ya lo tenemos. ¿Quién sería el punto P cuando lo calculamos como x menos u? Es decir, considerando un vector paralelo al vector que va desde u hasta x. Desde u hasta x partiendo desde el origen, sería algo como esto. Este punto sería el punto P que se calcula como x menos u. La otra posibilidad, entonces aquí vemos, hasta el momento, tenemos este punto, el punto x
el punto U y el origen, vemos que también formaría un paralelogramo. Lo podemos correr un poquito más hacia aquí. La otra posibilidad es que P sea el resultado de hacer U menos X. Es decir, un vector que parta desde el origen y sea paralelo al vector que va desde X hasta U. Desde X hasta U, partiendo desde el origen, sería algo como esto. Este punto sería P, calculándolo como U menos X. Y vemos que también formaría un paralelogramo con el origen, el punto X y el punto U. Sería este paralelogramo. Tenemos entonces tres paralelogramos. El primero, vemos que es este. El segundo, vemos que es este. Y el tercero, vemos que es este. En cada uno de ellos, el origen X y U son vértices del paralelogramo. Y podemos observar que lo que hay en común entre esos tres paralelogramos es que tienen el misma área. Ya que todos tienen esta región sombreada como la área media de esos paralelogramos. Viene siendo en este caso la mitad de este paralelogramo. En este otro paralelogramo vemos que también es la mitad. Y en este otro caso también vemos que es la mitad de ese paralelogramo. Y con esto concluimos el literal B.